Puedo imaginarme lo que pasaba entre los dos. Dios le estaba enseñando a Abraham y a su esposa que es necio tratar de tomar los propósitos de Dios en sus propias manos. A veces, ya sabemos qué es la voluntad de Dios y sabemos que Dios todavía no está listo para que pasen las cosas. Y sin embargo, casi ni podemos contenernos de hacerlo por cuenta propia. Una de las lecciones que aprendemos cuando crecemos en Cristo es esta: a veces, cuando insistimos en salirnos con la nuestra, Dios nos va a dejar hacerlo a nuestra manera para que aprendamos una lección. Recordé un pasaje bíblico que habla de los israelitas, donde leemos que bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. No es buen negocio, ¿verdad? Usted fastidia a Dios con su impaciencia y los asuntos hasta que finalmente Dios le dice: está bien, ¿quieres hacerlo a tu manera? Hazlo. Pero en el caso de los israelitas, la Biblia dice que además de recibir lo que pidieron también, Dios envió mortandad sobre ellos, es decir, hubo un castigo espiritual que pagaron. Otra cosa que se aprende al estudiar este pasaje es que la fe no se concentra en los problemas, la fe enfoca las promesas. Si Abraham y Sara hubiesen puesto su mirada en los problemas, nunca habría nacido Isaac. ¿Cuántos saben esto? Es lo que dice Romanos 4, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. La fe genuina, nunca fija su vista en los problemas, mira las promesas. Necesitamos aplicar esto no solo en nuestras propias vidas, sino también a nuestro liderazgo y a nuestra iglesia. En tercer lugar, al estudiar este pasaje bíblico se aprende que la fe hace posible lo imposible. Me encanta esta frase breve aquí en el libro de Génesis. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Repítalo en voz alta conmigo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es una pregunta que espera una respuesta negativa, así que digámoslo de nuevo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces digamos no. Esta no es una expresión aislada en Génesis, es la palabra de Dios consistentemente a través de todas las páginas del libro sagrado. Esta es la misma palabra que el ángel le dio a María cuando le anunció el nacimiento de Jesús o el embarazo de Elizabeth. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Esta es la palabra del profeta Jeremías cuando oró a Dios pidiendo sabiduría. Me encanta este pasaje de Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Estas son las mismas palabras de Jesús cuando trataba de explicarles la salvación a sus discípulos. En Mateo 19:26 leemos: y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Yo creo en un Dios de grandes posibilidades. ¿Y usted? Cuando vemos a nuestro alrededor cosas que parecen imposibles, me gusta fijar mis ojos en el Dios Todopoderoso y recordar estos pasajes que nos dicen que nada es demasiado difícil para Dios. Puede parecer que su hijo o hija descarriados estén más allá de que alguien pueda tocar su vida, pero recuerden que nada es demasiado difícil para Dios. A lo mejor usted padece una enfermedad que el médico le dice que va a acabar con su vida, y a lo mejor es verdad, pero si Dios decide intervenir, nada es demasiado difícil para Dios. He conocido a muchos en años recientes a quienes les han dicho que solamente tenían 2 meses de vida y han vivido por 10 años. Esto no le pasa a todo mundo y desdichadamente algunos se mueren. Algunos reciben su curación allá arriba, pero no todos reciben su curación aquí abajo. Pero en alguna parte del camino usted tiene que empezar a creer en el Dios de lo imposible. Él puede hacer por usted lo que nadie más puede hacer. La Biblia dice que solamente fueron Lot, su esposa, y sus 2 hijas solteras las que salieron de la ciudad. Así que, de toda esa ciudad, de los miles de personas de Sodoma y Gomorra, solamente 3 fueron salvadas y quedaron con vida. Así que Abraham suplicó su caso hasta bajar el mínimo común denominador, intercediendo por una ciudad.
A veces me pregunto, ¿le pedimos a Dios así por nuestros seres queridos? ¿O acaso los mencionamos simplemente al paso de la oración y después nos preguntamos por qué Dios no nos responde? Sea lo que sea que aprenda en este pasaje bíblico, hay que entender que la intercesión incluye persistencia. Abraham volvió 6 veces a Dios suplicándole, tratando de que su oración tuviera respuesta. La Biblia nos dice que así es como debemos orar, persistentemente. Debemos orar siempre con toda la oración, dice Efesios. La Biblia dice que debemos orar siempre y no desmayar. La Biblia nos enseña que debemos orar de manera consistente, y hay parábolas en la Biblia que nos hablan de la importunidad de la oración y acudir a Dios a menudo. Ustedes dicen, bien, Pastor Jeremiah, ¿por qué debemos acudir a Dios a menudo? ¿Acaso Dios no nos puede oír a la primera? Absolutamente. Pero como verán, estoy aprendiendo más y más al andar con Dios que la oración no es tanto lo que Dios hace por mí cuando oro, sino más bien lo que Dios hace en mí cuando oro. Cuando oro, Dios me cambia. Algunas veces las respuestas demoradas de Dios lo son así a fin de que Él tenga tiempo de obrar en mi vida y hacerme lo que debo ser como intercesor. La persistencia de la oración. No quiero terminar este estudio sin decirles cómo terminó todo, porque en realidad quiero que entienda que hay poder en la intercesión. He leído probablemente unos 100 libros sobre la oración. Y por favor, no piensen que se debe a que soy tan espiritual. Simplemente se trata de que necesito toda la ayuda que pueda conseguir respecto a la oración. Leo todo libro que puedo encontrar sobre la oración. ¿Saben? En casi todo libro, si se lee con atención, dicen que la intercesión es la forma de la oración más alta en la cual uno puede intervenir. Orar de todo corazón a favor de otro es el elogio más grande que uno pueda obtener de Dios. Muy a menudo, nuestras oraciones no son intercesión. Se refieren solo a nosotros mismos, lo que necesitamos y las cosas personales que nos atañen. Pero al entrar en una súplica, en una conversación con el Dios Todopoderoso a favor del alma de otra persona, eso es una oración genuina, de acuerdo a la Biblia. El resultado fue, como leímos hace unos momentos, que Dios oyó a Abraham. Interesantemente, Abraham dejó de pedirle a Dios antes de que Dios diera su última palabra, ¿verdad? Abraham se quedó cuando llegó a 10. No tenemos ni idea de lo que Dios hubiera respondido si Abraham hubiera reducido 5 más, pero Dios estaba listo para oír la oración de Abraham. La Biblia dice, Él le oyó. ¿Se salvó la ciudad? No, porque no había ni 10 justos en toda Sodoma, pero no deje que esto lo desaliente. Lea conmigo el versículo 29 del capítulo 19. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. De acuerdo al regateo de Abraham con Dios, Lot debería haber muerto, ¿verdad? No hubo ni 10 justos en la ciudad. Lot fue uno de 3 personas que salieron con vida y, sin embargo, a pesar de eso, Dios mostró misericordia a Lot porque Abraham intercedió por él. Amigos míos, si eso no enciende una llama para la oración de intercesión, no sé qué podría hacerlo. Que uno literalmente determine el destino de otros al acudir al Dios Todopoderoso a favor de ellos. El que uno pueda orar para que la gente no vaya al infierno y vayan al cielo si uno se interesa por orar así. El que Dios oiga las oraciones de su pueblo cuando intercedemos por las personas por quienes nos interesamos profundamente y acudimos a Él apasionadamente y persistentemente y le pedimos a Dios a favor de ellos. Tengo que decirles que necesito aprender mucho sobre este tipo de oración. Le estoy pidiendo a Dios que me enseñe. Me pregunto, ¿qué pasaría si los que asisten a nuestra iglesia, Shadow Mountain, en realidad se volvieran intercesores? Todos tenemos nuestras propias listas, ¿verdad? Probablemente
8 o 10 personas que conocemos y que queremos mucho y que no conocen de Dios o no están andando con Dios. ¿Qué pasaría si todos los días revisáramos esa lista y les suplicáramos a Dios e intercediéramos a favor de ellos sin ningún programa, sin ningún tipo de ministerio especial en la iglesia? Dios comenzaría a oír las oraciones de su pueblo y habría un flujo continuo de personas que vuelven a Cristo y otros que llegaran a conocer a Cristo debido a las oraciones de su pueblo. Tal vez el mejor programa de evangelización que podría existir en una iglesia es un grupo de personas que intercedan por los perdidos y oren a Dios que les salve. Así como salvó a Lot de la destrucción de Sodoma debido a que Abraham oró. Lot fue rescatado del juicio que tuvo lugar. ¿Por qué no tomamos eso como nuestro reto y empezamos a orar por otros?